Bien, pues en esta exposición voy a intentar representar la importancia del arte que ha tenido en la sociedad, en el impacto que ha tenido el arte desde esta etapa del arte de edad moderna hasta el contemporáneo. Entonces, primero hay que entender que el arte um, existe a lo largo de la historia de la humanidad porque es realmente pues esta necesidad de expresar algo como seres humanos, ¿no? Nosotros al tener esta necesidad de expresar, pues finalmente construimos o desarrollamos ciertas cosas en donde dejarlas plasmadas, ¿no? Y todas estas cosas que desarrollamos, pues finalmente se han convertido y lo hemos traducido a arte, como bien la música, la danza, la pintura, la escultura, que al final lo único que hacen es, pues, sí, expresar esto que los seres humanos sienten y evolucionan, ¿no? Porque justamente es ahí donde vemos lo importante y lo extraordinario que ha sido el arte, cómo ha evolucionado a través de los años también con los ideales de las personas, con la situación social, política y económica de cada etapa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta etapa de el arte de la edad moderna que comienza un poquito con esta parte del arte gótico, después de la etapa del oscurantismo, se empieza a desarrollar un poco el arte gótico como primera instancia para después para después terminar en el desarrollo del Renacimiento, ¿no? Entonces, un poquito es bien interesante cómo se desarrolla este arte, esta corriente sobre todo las construcciones, ¿no? El arte gótico tiene más impacto a lo mejor en la arquitectura y bueno, ¿a raíz de qué, no? A raíz de que nace por una situación social, por una situación un tanto política también. Después de la caída del Imperio Romano, cuando las tribus germánicas empiezan a atacarlo y al estar estas tribus, al no estar más bien unificadas, generan cierto miedo en la sociedad, ¿no? Y deciden estarse quedando en ciertas posiciones fijas y desarrollan este sistema de señoríos. Entonces, para cuidar al señorío, construyeron grandes y muy fuertes edificaciones que finalmente terminaron en castillos, con esta corriente del arte gótico que desenlaza en la explosión del Renacimiento, ¿no? Y bueno, ya finalmente el Renacimiento viene a liberar de cierta forma de esa etapa del oscurantismo a, a la sociedad, ¿no? Le quita un tanto el, el poder de control que tenía la iglesia, que tenía la Inquisición en esa etapa y comienzan a devolverle ese valor al ser humano, ¿no? Empieza esta corriente de humanismo y por ende las obras que se desarrollaron en ese tiempo eran un parteaguas, ¿no? Era una revolución. Este personaje increíble, ¿no? Que fue Miguel Ángel, vino a revolucionar el arte, pero más allá de revolucionar el arte, revolucionó la sociedad con sus obras, ¿no? Entonces, si bien ya no había tanto control de la iglesia, sí era todavía visto Dios como lo máximo, como el nivel de perfección, y pero ahora el ser humano, el hombre era el reflejo de esa perfección, ¿no? Entonces recuperan la valoración de lo humano, el valor del hombre y se desarrolla como tal el renacimiento, ¿no? De esa sociedad. Finalmente
termina el Renacimiento y empieza esta época del arte barroco, en el que es una contrapropuesta total al Renacimiento. Incluso los artistas del barroco eran incapaces de seguir como esta ideología renacentista, porque más allá sur surgió en la sociedad un sentido de pesimismo, porque estaban viviendo como la primera crisis importante de la Iglesia Católica. Entonces había por ahí un poco de pelea entre los protestantes y los defensores de la Iglesia. Entonces en la sociedad como tal había bastante este sentimiento de pesimismo o de negatividad. Y pues surge como toda esta etapa del arte barroco, en el que incluso algunas personas dicen que era un tanto excesivo, confuso, recargado, ¿no? Era demasiado adornado. Todas las obras que se hicieron en el barroco, ¿no? Y aquí sí tuvo bastante explosión en arquitectura, en pintura, en literatura, incluso en música, ¿no? Es un movimiento bastante impactante, y los máximos exponentes del barroco, por ahí está Miguel de Cervantes, Shakespeare, y incluso aquí en nuestro país, pues está Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, una vez que termina esta etapa del barroco, eh, pasamos al neoclasicismo. Ahí entre el barroco y el clasicismo hay también unas pocas corrientes como el rococó, pero tal vez no fueron tan impactantes, fueron